Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a este webinar de Introducción a la Automación de Edificios, organizado por la ISA México, sección central. El día de hoy abordaremos temas generales para la automación dentro de un edificio, desde arquitecturas típicas, tipos de sistemas de control, protocolos de comunicación, plataformas de software para gestión de edificios, y abordaremos también temas relacionados a Industria 4.0 y cómo aplicar estas tecnologías dentro de un edificio inteligente. Les invito a que puedan generar o formular sus preguntas en el chat que está activo en la plataforma, está del lado derecho. En cualquier momento siéntanse libres, por favor, de preguntar y con gusto iremos respondiendo sus dudas. Bueno, pues comienzo con presentarme. Mi nombre es Mario Agreda. Soy ingeniero en control y automatización, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional en México. Cuento con un poquito más de 14 años de experiencia en la implementación de proyectos de automatización, tanto para fábricas, procesos y edificios. Actualmente colaboro con la compañía AT Automation México como director comercial y funjo también como desarrollador de negocios para la compañía IIoT Supervisor, que se dedica a la integración de soluciones para transformación digital e Industria 4.0. También colaboro con la ISA Sección México como presidente del Comité de Automación de Edificios y con la Asociación AMERIC como vicepresidente del sector TICS. Pues vamos a comenzar. Los edificios modernos son estructuras complejas en muchos aspectos. Pudiera ser desde una torre de oficinas, un centro comercial, un edificio de infraestructura pública como es un hospital, por ejemplo, o un edificio habitacional. Típicamente dentro de estos edificios nosotros encontramos sistemas que ayudan o que fungen para brindar los servicios dentro de la edificación. Por ejemplo, sistemas de climatización que permiten mantener la calidad y el confort dentro del edificio, sistemas hidráulicos que permiten bombear el agua de una cisterna a toda la red hidráulica del edificio, por ejemplo, sistemas de iluminación, salvaguarda, dentro de los cuales están los sistemas de control de acceso, los sistemas CCTV y sistemas de detección y supresión de incendio, movilidad como pudieran ser elevadores o escaleras eléctricas, energía, entre otros sistemas. Energía me refiero a todo lo que es el servicio de distribución de energía dentro de la edificación, desde la subestación eléctrica y transformadores hasta los circuitos derivados de iluminación, por ejemplo. Al igual que en una planta industrial, un edificio cuenta con sistemas de control o de automatización. Estos sistemas requieren instrumentos como medidores de temperatura, medidores de flujo, sensores de nivel, transmisores de presión, analizadores de humedad, por ejemplo. Y estos sistemas de automatización cuentan también con procesadores, con PLCs o controladores lógicos, que muchas veces son sistemas dedicados, por ejemplo, paneles de incendio o paneles de control de acceso o controladores HVAC dedicados 100% para esas aplicaciones, con funciones específicas. Sin embargo, conceptualmente, dentro de los criterios básicos de un sistema de automatización, se considera que es a grandes rasgos como un controlador o un controlador genérico o un PLC, por ejemplo. Estos controladores envían señales hacia válvulas, unidades de frecuencia variables y otros elementos de control, ya sea mediante cablado analógico, por ejemplo, señales 4 a 20 o 0 a 10 volts, y más probablemente a través de protocolos de red digital, que en las slides de adelante vamos a hablar un poquito de los protocolos disponibles. Y esto puede ser ya sea vía un cable de red o vía protocolos inalámbricos, que ya existen muchos en la actualidad. Esto que ven en pantalla es una arquitectura típica de un sistema de automación dentro de un edificio.
Haciendo la analogía como en un sistema de automación industrial, aquí también tenemos componentes de diferentes niveles. Por ejemplo, en la parte inferior tenemos todos los módulos, por ejemplo, de entradas y salidas o sensores, recolección de datos. En el siguiente nivel tenemos controladores de aplicación, como bien comentaba, por ejemplo, hay sistemas dedicados para la climatización, por ejemplo, para control de manejadoras de aire, para controlador de chillers o para controlador de válvulas de regulación variable, o podemos tener incluso sistemas dedicados o paneles de incendio, por ejemplo, en donde se conectan todos los sensores de detección de humo, por ejemplo, detección de incendio, controladores de acceso, controladores de iluminación dedicados, esos llegan y caen en este nivel de arquitectura. Y después tenemos controladores críticos o controladores de edificios, en donde en algunas ocasiones podemos tener un sistema centralizado que pueda recolectar a través de protocolos de comunicación la información de todos estos subsistemas o controladores de aplicación. Y en el nivel superior tenemos la gestión. Yo lo relaciono mucho como un sistema SCADA. En la parte superior típicamente tenemos un sistema BMS, un sistema de gestión de edificios, que es basado en una plataforma de software. Ya hablaremos un poquito más de ello. Entonces, si ustedes como ingenieros de automación ubican una arquitectura típica de un sistema industrial tradicional, prácticamente es una arquitectura muy similar a la hora de hacer una automación de un edificio. ¿Qué es un BMS? Un sistema es un sistema de gestión de edificios y típicamente está basado en una plataforma de software, la cual tiene como objetivo garantizar que todos los sistemas del inmueble funcionen en conjunto. Es decir, que podamos integrar información del sistema de climatización, del sistema de incendio, del sistema de control de acceso, todo en una sola plataforma centralizada que permite, pues de alguna manera, la visibilidad general, centralización de alarmas, monitoreo de historiales, reporte de eventos, por ejemplo. Como comentábamos, estas plataformas BMS o Building Management System están basadas en software. Estos software usualmente hay diversos fabricantes en el mercado, muchos fabricantes en el mercado, y típicamente son softwares que se dimensionan por funciones y por número de objetos o tags o datos a vincular. ¿Qué es un tag? Es una variable desde un sensor o un dato que reside en el procesador del controlador, o perdón, en la memoria del controlador. Entonces son datos que son contabilizados para llegar al dimensionamiento de una licencia o el costo de una licencia. Este tipo de sistemas, entre más información estén recolectando, pues más costoso es. Hay otros fabricantes que venden licencias ilimitadas, etc. Hay mucha variedad para elegir. Dentro de toda esa variedad, las funciones básicas necesarias o estándar son las siguientes. Todos los software BMS cuentan con sistemas de visualización, sistemas de gestión de alarmas y eventos, sistemas de historización. Algunos ya cuentan con sistemas que permiten la movilidad de la información y otros tantos cuentan también con sistemas o suites o secciones o módulos más bien que permiten hacer análisis de información. Por ejemplo, la sección de visualización o el módulo de visualización permite crear representaciones virtuales de los equipos o sistemas del edificio, haciendo la analogía con un sistema SCADA en una planta industrial o un sistema de monitoreo en una planta industrial, en donde yo puedo tener las líneas de producción o la información en tiempo real de las líneas de producción, máquinas y procesos de toda la planta, trasladándolo a los edificios es exactamente lo mismo. El módulo de visualización en un BMS me permite
hacer la recolección y presentación de información a través de una interfaz de usuario intuitiva para el operario. ¿Y qué representa? Pues equipos como calderas, manejadoras de aire, chillers, equipo de bombeo, elevadores, entre otros sistemas o subsistemas dentro de la edificación. Y de alguna manera me permite crear justo esas vinculaciones dinámicas y centralizar prácticamente todos los datos para estar monitoreando en tiempo real. Entonces, estos softwares cuando se adquieren prácticamente tienen un modo configuración en donde existen objetos que nosotros como ingenieros de automación, probablemente un ingeniero de aplicación, puede estar creando a través de esas galerías de objetos, pues interfaces como lo que ven en la pantalla. Otra de las funciones importantes de un sistema de gestión de un edificio es el registro de datos. El registro de datos es un punto crítico porque de él depende el análisis y los puntos de mejora a futuro de un sistema de este tipo. Es decir, no basta con visualizar la información en tiempo real, más bien la intención de historizarla es recolectar esa información que procede de los controladores en tiempo real, pasarla a una base de datos y en esa base de datos estar almacenando información de días, semanas, meses, incluso años, información que posteriormente yo puedo analizar a través de una interfaz gráfica que está embebida dentro del sistema de visualización o el módulo de visualización y nos permite, por ejemplo, hacer comparativas de el consumo de energía comparado de este mes con el año pasado, por ejemplo, o de esta semana con la anterior. Y de alguna manera ese tipo de información pues nos sirve para tomar decisiones. Es un punto muy importante. Este tipo de módulos también permiten el generar reportes de manera automática en donde yo puedo configurar los sistemas de tal manera que cada 24 horas me dé el reporte de consumos de agua y de energía de todo el edificio dependiendo de qué sea. De qué tipo de edificio sea, nos puede dar el consumo, no sé, de gas, de agua, de energía eléctrica, y así de cualquier información que se esté recolectando en tiempo real. Otros de los módulos importantes que tienen ya la mayoría de los sistemas, ya lo tienen construido, son el módulo de movilidad, que nos permite de alguna manera abrir la parte operativa o descentralizar la parte operativa. Si bien un BMS su objetivo principal es centralizar la información de diferentes subsistemas del edificio, el sistema de incendio, el control de acceso, el de iluminación, energía, climatización, si bien nos sirve para obtener toda esa información y centralizarla, este tipo de módulos de movilidad nos permiten descentralizar la información, pero para la parte operativa. Les doy un ejemplo. Probablemente la persona o el personal de mantenimiento tiene en su dispositivo móvil o una tablet con la información en tiempo real en el piso que esté, y eso ayuda a que pueda detectar de una manera más sencilla las fallas porque cuenta él con la información o un acceso a la información. Al igual que en las redes industriales, tenemos sensores, tenemos controladores y, como decía en un par de slides atrás, tenemos la comunicación entre estos dispositivos a través de redes de comunicación o protocolos. Y tenemos, al igual que en la parte industrial, una gran variedad de fabricantes. Entonces, de repente es un poquito complicado elegir cuál es el sistema o el mejor sistema, desde cuál es el mejor sensor, cuál es el mejor controlador o cuál es el mejor software para la edificación. Incluso nosotros, como ingenieros en automación, debemos de detectar o identificar cuál es la red más adecuada para nuestra aplicación. Dentro de ellos o dentro de los protocolos utilizados en edificaciones inteligentes, tenemos KNX, BACnet, Modbus,
SNMP, ahora con la tendencia de Industria 4.0 ya también tenemos un protocolo llamado MQTT, DALI para temas de iluminación, Zigbee, que tiene que ver con comunicaciones inalámbricas, Longworld, Synocean, entre otros. Y dentro de todos ellos incluso también tenemos un protocolo, un estándar de comunicación que es OPC, en donde pudiéramos a través de esta tecnología integrar prácticamente cualquier protocolo de comunicación que hable alguno de los dispositivos que nosotros tengamos integrados en la red. El tema, aterrizando este tema de los protocolos, caemos al caso de interoperabilidad. Y justo para hablarles del tema interoperabilidad, les voy a presentar este pequeño bosquejo. Como comentaba, tenemos una serie de fabricantes de diversos equipos y de alguna manera son diversas tecnologías. Estas tecnologías o estos fabricantes desarrollan soluciones, ya sea de suministro de equipamiento o sistemas de automación o como tal sensores, por ejemplo, y prácticamente son aplicados desde el sistema de climatización, enfriamiento, ascensores, calderas, detección de fugas, control de acceso, incendio, iluminación, generadores, entre otros. Incluso ahora mismo, con el caso del COVID, pues van surgiendo nuevas tecnologías para sanitizaciones. Entonces, de alguna manera, estos sanitizadores también en un momento se pudieran automatizar, dependiendo del tipo de tecnología y el fabricante. ¿Y cómo lo podemos hacer? Justo a través de la integración de protocolos o a través del uso de protocolos de comunicación estándar que nos garantizan la interoperabilidad, es decir, al día de hoy ya no dependo de comprar todos los equipos de una sola marca, sino yo puedo elegir o sugerir como consultor de automatización un equipo o diferentes marcas de dispositivos que cumplan funciones específicas, pero cuidando siempre que cuenten con un protocolo de comunicación abierto, como es el caso de BACnet, Modbus, OPC, SN, MP, KNX, Longbox. Y esto me va a garantizar justo esa interoperabilidad, es decir, que todos los sistemas se entiendan y se integren en una sola plataforma. Y justo es lo que trata de dar a entender este slide. Aquí brincamos un poquito a la digitalización de Industria 4.0. La Industria 4.0 es considerada como la cuarta revolución industrial y prácticamente consiste en la introducción de tecnologías digitales que tienen una implicación clave en la industria de la construcción, en este caso, tecnologías como cloud, como big data, como edge computing, como machine learning o inteligencia artificial, realidad aumentada e Internet de las cosas. La intención de estas tecnologías es que trabajando en conjunto logren aportar una verdadera inteligencia, un verdadero valor agregado, algo tangible hacia los sistemas de edificación. Todo esto está basado en la conectividad de Industria 4.0. Si yo pudiera poner como una definición con una sola palabra, sería conectividad. Y bueno, pues hoy en día los sistemas de gestión de edificios pueden ser implementados en servidores virtuales que residen en la nube. Por ejemplo, sistemas no sé, las manejadoras de aire de una edificación o todo el sistema de climatización de una edificación, pudiera yo mandar la información a través de dispositivos o gateways, recolectar la información y mandarlos de manera segura a la nube a través de protocolos de comunicación como MQTT. Y entonces esto representa una nueva área de oportunidad porque de alguna manera los sistemas de automatización, como veíamos en las arquitecturas, caen en sistemas de gestión de edificios que son basados en software, y al ser basados en software tenemos la necesidad de implementar sistemas de cómputo o sistemas o hardware de cómputo.
Y de alguna manera eso representa también una inversión fuerte. El área de oportunidad de las nuevas tecnologías en la nube es que yo puedo enviar la información directamente a un servidor como Microsoft Azure o Amazon o Google, y lo que hacemos es que ahorramos o la inversión inicial en infraestructura de cómputo es amortizada porque ahora tenemos solamente una cuota mensual de pago que de alguna manera representa una ventaja. Pero no solo eso, también representa una ventaja de apertura de conectividad, que es parte de la intención de Industria 4.0, en donde ahora yo puedo tener acceso remoto a esta información a través de dispositivos móviles como tablets, incluso de sistemas de realidad aumentada o smartwatch, en donde prácticamente yo puedo tener la información en tiempo real y los indicadores clave de mi sistema de climatización o de mi sistema del edificio completo, ¿no? Otra de las posibilidades que abre esto es que podemos tener la información de múltiples sitios. Imagínense cadenas hoteleras o una red de hospitales o incluso tiendas retail en donde tenemos información de múltiples sitios, y todo esto se puede centralizar de manera sencilla y segura a través de plataformas en la nube. Sin embargo, esto tiene una implicación y tenemos que considerar varios criterios. Uno de ellos, y el más importante, es la ciberseguridad, la fiabilidad de la información, es decir, que la información llegue al servidor y que no se pierdan las tramas o los mensajes de información en el camino, ¿no? Y es parte de la información o de las oportunidades más bien que brinda el tema de cloud o información en la nube. Una tecnología derivada de la tendencia de Industria 4.0 es el Internet de las Cosas. En la diapositiva anterior hablábamos de sistemas en la nube, que ahora los sistemas BMS justo permiten tener información recolectada de manera remota y presentada en un servidor en la nube. Y les hablaba un poquito de los beneficios y en la inversión de hardware y de los criterios a cuidar en el caso de ciberseguridad. Ese tema de cloud va muy relacionado al caso Internet de las Cosas. Y prácticamente el concepto de Internet de las Cosas es un concepto global en donde justo trata de conectar las cosas de uso común al Internet. Las cosas de uso común me refiero a los dispositivos móviles. Ya ahora se habla de los refrigeradores inteligentes o las estufas o las lavadoras que te avisan de los ciclos de lavado, etc. Y todo eso ya está conectado a Internet, ya es una realidad. Nosotros ahora mismo desde nuestros dispositivos móviles podemos tener nuestras cuentas bancarias, hacer transacciones, tener el tema de movilidad, los mapas, las rutas, las mejores rutas de manejo, etc. El Internet de las Cosas es una realidad y justo también ahora está siendo un factor de cambio en los sistemas para edificios inteligentes. Es decir, ahora los BMS cuentan con funciones de Internet de las Cosas, es decir, que permiten la conectividad de los sistemas o de sus sistemas hacia el Internet de manera segura bajo ciertos criterios y estándares de seguridad. Entonces, esto es un ejemplo. ¿Cómo puedo yo mandar la información, por ejemplo, de una manejadora de aire, que es lo que se muestra en la parte inferior izquierda, hacia un sistema en la nube a través de IoT, por ejemplo? Pues, ¿qué tengo que hacer? Es típicamente, como veíamos en las primeras slides, yo para esta manejadora de aire, que es un equipo, llámese caldera, llámese el sistema, el panel de incendio o el panel de control del elevador o la escalera eléctrica, por ejemplo, típicamente esos sistemas ya están automatizados por sus controladores dedicados, como lo hablábamos al inicio. Estos controladores típicamente ya tienen puertos de comunicación, en donde, por ejemplo, si son controladores recientes, pues ya tienen un puerto Ethernet que puede hablar BACnet o Modbus.
o si tienen un puerto o son sistemas de legado que son de hace muchos años, típicamente tienen comunicaciones seriales de las cuales podemos tener gateways o convertidores de medios en donde yo convierto de un protocolo serial o una interfaz serial a una interfaz Ethernet manteniendo la trama de los protocolos, por ejemplo, Modbus. Entonces, ¿cómo es la implementación del Internet de las Cosas en los edificios? Ese es un esquema general y básico. Entonces, nosotros tenemos un controlador que recolecta y está automatizando el sistema. En este caso de la imagen es un sistema de una manejadora de aire. Y bueno, a este sistema o a este controlador yo le coloco un sistema de recolección de datos que me permita crear ese vínculo entre mi protocolo, por ejemplo, BACnet o Modbus o Longworth o KNX y convertirlo en un protocolo de Internet de las Cosas, por ejemplo, MQTT. Al hacer esta conversión, me habilita este dispositivo o este gateway que podría representante en esta caja negra o en este tablero. Este dispositivo me habilita a mi sistema de control de la aplicación de la que esté hablando para poder enviar información para su monitoreo vía remoto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Hablábamos justo un par de diapositivas anteriores donde estos sistemas BMS ahora se cuelgan en la nube. Pues justo es eso, tenemos información o un servidor en la nube que va a recibir esta información de MQTT que corresponde a las variables de este sistema y ya teniendo la información en la nube, pues existen sistemas variados que si bien pueden ser basados en software de BMS o software BMS o pueden ser con código abierto, por ejemplo Python u otras aplicaciones de código abierto, pero al final del día aquí existe una plataforma de gestión que recolecta los datos, los almacena y se crean interfaces de usuario para que los usuarios remotos tengan acceso a la información de la manejadora de aire de manera remota y sencilla. Prácticamente eso es lo que está cambiando, a eso se están convirtiendo las arquitecturas o se van a convertir las arquitecturas de un edificio. ¿Qué diferencia hay con un BMS en este tipo de aplicaciones? Es que en algunos casos los sistemas de gestión de edificios basados en software, como lo vemos en las plantas industriales, no todas las plantas industriales tienen una SCADA y muchas veces es por un presupuesto. Pasa lo mismo con los edificios, no todos los edificios tienen un BMS. El área de oportunidad del Internet de las Cosas, justo con las tecnologías emergentes, da la posibilidad de tener sistemas de monitoreo remoto puntuales para diferentes equipos. Entonces, este caso, este esquemático es justo la ejemplificación de tener un monitoreo remoto sin necesidad de pasar por un BMS. Claro está que esto no sustituye a un BMS. Y bueno, prácticamente la industria 4.0 llega para revolucionar los sistemas de gestión de edificios. Ahora no se trata solo de encender y apagar un equipo de climatización, un equipo de bombeo desde la PC. Ahora podemos tener analítica de datos. Por ejemplo, si ya tenemos la información centralizada en un servidor, ya sea físico o en la nube, podemos a través de la implementación de protocolos de inteligencia artificial hacer analítica de datos que nos permitan ayudar a ser más óptimos en la implementación de los sistemas. Y prácticamente este tipo de tecnologías brindan un área de oportunidad bastante abierta en donde podemos traducir este tipo de sistemas en sistemas que ahorren recursos, que de alguna manera ahorren energía, por ejemplo. Y para aterrizar justo en las normas de referencia de la ISA, a pesar de que no tiene normas dedicadas para automación de edificios, sí hay muchas normas de referencia que nosotros como profesionales en automatización podemos tomar y echar mano justo del uso de estas normas. Por ejemplo, la ISA 5.1, que es la identificación y símbolos de instrumentación, sirve mucho porque al final del día hay, por ejemplo, sistemas de bombeo, hay calderas,
hay sistemas de climatización en donde hay medidores de presión, de temperatura, de flujo, equipos de bombeo, válvulas, y todo eso típicamente se representa en un DTI. Entonces, también en los edificios inteligentes o en la automación de edificios aplica esta norma, que típicamente es usada, o este estándar, perdón, típicamente es usado en industria. Entonces, prácticamente podemos echar mano de este tipo de normas. Otra de ellas es los diagramas lógicos binarios para operación, y pues de alguna manera nos ayuda a documentar los lógicos de control de cómo está configurado nuestro sistema. Les doy un ejemplo. Recientemente nos contactaron y me dicen, oye Mario, necesito actualizar un sistema de legado de hace 30 años de un edificio. Resulta que había ingeniería que estaba normalizada ante la ISA y teníamos un DTI, teníamos simbología que fácilmente yo podía identificar, y tenía yo un diagrama lógico binario y de bloques funcionales de cómo estaba configurado el sistema. Entonces, para mí es mucho más fácil, o para nosotros como ingenieros en automatización es más fácil entender y trabajar bajo esos estándares, y que de alguna manera nos ayudan a dejar proyectos bien documentados para que pase lo que me pasó a mí, que después alguien documentó bien hace 20, 30 años, y yo ahora estoy viendo justamente o comprendiendo justo este tipo de sistemas a través de esa documentación. Otra norma de referencia pudiera ser la ISA 5.4, que son diagramas de lazo, en donde tenemos en un diagrama típico de conexión de señales, de un lado la parte de los sensores o los actuadores, y la comunicación y a dónde conectan estos dentro de nuestro controlador dedicado, por ejemplo. Entonces, todo esto nos sirve como herramientas de apoyo, estándares de apoyo para crear una ingeniería adecuada para los sistemas de automatización dentro de edificios. Hay otras que, si bien no son dedicadas para edificios, como decía al inicio, también tienen posibilidad de uso. Por ejemplo, la ISA 5.5, que sirve para, de alguna manera, promover la unión de la simbología y diagramas de flujo en los desplegados gráficos, por ejemplo, en donde, por ejemplo, ya me dice cómo debe ir un sistema de climatización, qué símbolos tienen los equipos, cómo debe ser la tubería, qué colores utilizar, en dónde van las alarmas, en dónde van los historiales. Todo eso nos sirve justo para entender o echar mano de este tipo de estándares para crear una interfaz de usuario adecuada, siguiendo las recomendaciones. Aclaro que no es una norma dedicada o un estándar dedicado para edificios, sin embargo, ayuda. Lo mismo la ISA 18.2 para el manejo y gestión de alarmas. Y por último, al hablar de temas de cloud, de IoT, de industria 4.0, caemos en temas de conectividad, y esa conectividad nos orilla a que debemos de estar seguros. Entonces, en la ISA tenemos la ISA IEC 62443, que es el estándar para ciberseguridad industrial, que también es muy aplicable para los sistemas de automatización de un edificio. Entonces, pues prácticamente esto es todo. Les agradezco su tiempo. Si tienen alguna duda o pregunta, con todo gusto siéntanse libres de escribirles y de escribir, y con todo gusto les podemos ayudar a atender. Les agradezco mucho. Y bueno, pues les invito a que contacten a la ISA México Sección Central. Estamos desarrollando información de valor, pretendemos que sea información técnica de valor, justo para promover todo esa normatividad y estándares que tenemos, que de repente los ingenieros de automación no aprovechamos. Que sepan ustedes que en la ISA México tienen de dónde tomar
normas, información técnica de mucho valor que les va a ayudar para su desarrollo profesional y una correcta implementación de sus proyectos. Les invito también a que se hagan socios, por favor contáctenos, les dejamos los datos de contacto aquí. Y bueno, pues pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Que tengan un excelente día. Gracias.